Hello, preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con el uso de las preposiciones in, on y at, pero hoy nos vamos a enfocar en el contexto del tiempo y de los medios de transporte, es decir, del time y transportation. Vamos a mirar las diferencias entre estas tres preposiciones, pero en el ámbito del tiempo y de los medios de transporte. La clase pasada estuvimos viendo la diferencia de estas tres, pero en términos de localización y lugar, que por aquí arriba les voy a dejar el video de esa clase al final de esta, para que lo visualicen si lo desean. Hoy ya nos vamos a enfocar en el tema del tiempo y de los medios de transporte. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito con otras personitas que lo necesiten, y también pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios algún tema que ustedes quieran que les explique. Con mucho amor lo haré. Bueno, mis preciosuras, ahora sí vamos a empezar con esta clase que es muy chévere en realidad, ya que es aprender a diferenciar estas tres preposiciones, ya que muchas veces hay un poco de confusión entre estas tres, y vamos a empezar en los términos del tiempo, es decir, cuando usamos in, on o at como preposiciones de tiempo. Así que empezamos con el in. El in lo vamos a usar cuando nos referimos a siglos, centuries, que sería en inglés, décadas, decades, años, years, meses, months y weeks, semanas. Entonces, si en este caso estamos hablando de siglos, décadas, años, meses o semanas, vamos a usar el in dentro de la oración. Por ejemplo, si yo digo en inglés, la revolución industrial cambió el mundo en el siglo XIX, sería The Industrial Revolution changed the world in the 19th century. Observen entonces, mis muñecuras, que como estoy hablando del siglo XIX, que en este caso sería the 19th century, entonces aquí yo voy a colocar el in antes del siglo como tal. ¿Por qué? Porque estoy hablando del siglo XIX. Por ende, la preposición in iría antes del siglo XIX, en este caso, the 19th century. Ahora, hay otra manera de referirnos al siglo XIX, ya que sabemos que el siglo XIX abarca los años 1800, ¿sí? Todo ese rango de los años de 1800. Por lo tanto, ustedes también pueden decir in the 1800s, ¿sí? Es decir, en los 1800. Así que cualquiera de las dos formas es correcta. Lo importante es que antes utilicen la preposición in como tal. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo sobre décadas, decades. En este caso, si yo voy a decir en inglés, la moda de la década de los 80 fue la mejor, entonces yo diría en inglés, fashion in the 1980s was the best. La moda en los 80 fue la mejor. Aquí, como estoy hablando de la década de los 80, es por eso que coloco el in antes de la década en particular como tal, que en este caso sería the 1980s, o ustedes muchas veces también lo pueden encontrar sin el 19, solamente diciendo the 80s. Fashion in the 80s was the best. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y lo importante es que antes de la década coloquen la preposición in. Vamos con otro ejemplo respecto al año en particular. Supongamos que yo digo I was born in 1991. Esta oración quiere decir yo nací en el año 1991. Por lo tanto, como estoy hablando del año en particular, 1991, voy a colocar la preposición in antes del año como tal. También recuerden que ustedes pueden utilizar el in antes de los meses. Por ejemplo, ustedes pueden decir I was born in June, que quiere decir yo nací en junio. Como junio es un mes, entonces yo coloco el in antes de June, junio. Otro ejemplo es con la palabra semanas. En este caso, si yo digo ella viajará en unas pocas semanas, yo diría she will travel in a few weeks. Como acá está la palabra weeks, que significa semanas, voy a colocar in antes de la frase que contenga la palabra weeks o antes de la palabra week o weeks como tal. Perfecto, muñecuras. Ahora vamos con nuestro segundo contexto de uso. En este caso, cuando encontremos la palabra afternoon, morning, aquí vamos a colocar la preposición in como tal. Recuerde que nos estamos enfocando en términos de tiempo, ¿vale? Estas preposiciones de tiempo como tal, la diferencia entre estas tres. Así que si yo, por ejemplo, digo que ella estudia en la mañana, yo diría she studies in the morning. Como tengo la palabra morning, por eso aquí coloco el in antes de the morning, ¿sí? Generalmente siempre después del in va el artículo the y luego morning como tal. Ella estudia en la mañana. She studies in the morning. O si ustedes van a decir que ella estudia en la tarde, pues dirían she studies in the afternoon y listo.
Por otra parte, también podemos usar la preposición in cuando hablamos de estaciones, que en inglés sería seasons, como summer, verano, spring, primavera, winter, invierno, autumn, otoño. Entonces, cuando vamos a hablar de estas estaciones, vamos a colocar el in antes de la estación. Por ejemplo, I love traveling in summer. Esta oración quiere decir, yo amo viajar en verano. Como estoy hablando de esta estación, por eso coloco el in antes de summer. O si ustedes quieren decir que aman viajar en invierno, dirían, I love traveling in winter, ¿vale? Pero siempre antes de las estaciones, vamos a colocar la preposición in. Ahora, el otro contexto de uso es para referirnos a periodos de tiempo, tales como in the present, en el presente, in the past, en el pasado, in the future, en el futuro. Entonces, cuando vamos a utilizar estas expresiones, estas frasecitas, vamos a colocar el in. Por ejemplo, si yo digo en el futuro espero viajar a muchos países diferentes, yo diría in the future I hope to travel to many different countries. En el futuro yo espero viajar a muchos países diferentes. Como pueden observar, como estoy hablando en el futuro, voy a colocar in antes de la palabra future. In the future. En este contexto, ustedes deben colocar el in. O si yo digo en el presente, dirían in the present. O en el pasado, dirían in the past. ¿Vale? Bueno, mis muñecuras, ahora vamos con la preposición on. Aquí ya vimos los usos de la preposición in en términos de tiempo. Ahora vamos con on. ¿En qué se van diferenciando? Súper sencillo. El on lo vamos a utilizar cuando nos refiramos a los días de la semana. En este caso, en inglés sería days of the week. Los días de la semana como Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando utilicemos esas palabritas, los días de la semana, vamos a colocar el on. Por ejemplo, they work on Saturdays. Esta oración quiere decir ellos trabajan los sábados. Por lo tanto, voy a colocar on porque acá estoy colocando Saturdays. Ahora, los días de la semana deben ir con la letra mayúscula al inicio. Otro ejemplo podría ser que él tomará el examen el viernes. Yo diría en inglés, he will take the test on Friday. Entonces, como estoy diciendo el viernes, aquí yo voy a colocar on, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un día de la semana que sería viernes y recuerden que Friday iría con F mayúscula porque los días de la semana se colocan la inicial con mayúscula. Bueno, preciosuras, ahora vamos con nuestro segundo contexto de uso y es que usamos el on con la palabra day, es decir, con esas frases que tengan la palabra day, allí vamos a usar el on. Aquí también podemos incluir la palabra holiday. Dale, entonces antes de la palabra holiday también iría el on porque vemos que esta palabra termina en day. Bueno, vamos con un ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir, yo no saldré el día de San Valentín. Yo diría, I won't go out on Valentine's Day. ¿Listo? Entonces, como estoy hablando del día de San Valentín, Valentine's Day, yo coloco antes del Valentine's Day, voy a colocar el on. Porque como pueden observar, la frase que le sigue al on tiene la palabra day, Valentine's Day, por lo tanto coloco el on. Otro ejemplo podría ser si yo digo que yo amo ver películas en los días lluviosos. En inglés sería I love watching movies on rainy days. Como estoy diciendo días lluviosos y está la palabra days, por eso coloco el on antes de rainy days, antes de decir días lluviosos. ¿Listo? Entonces recuerden, el on va antes de las frases que contengan day y listo. Otro ejemplo es si yo digo que ellos están de vacaciones. En este caso yo diría en inglés they are on holiday. Como estoy diciendo holiday, recuerden que yo les decía que esta palabra al contener la palabrita day al final, holiday, va con on antes. They are on holiday. Ellos están de vacaciones. Ahora vamos con otro uso del on refiriéndonos al tiempo y en este caso es para las fechas, particularmente cuando la fecha contiene el día del mes, ¿sí? Que en este caso cuando hablamos del día del mes es que estamos diciendo como el número del día del mes. Por ejemplo, yo voy a decir que él nació el 26 de diciembre. En inglés sería He was born on December 26th. Vemos que aquí estoy enfocándome en el día en particular, sí, que es la fecha 26 de diciembre, por lo tanto coloco el on. ¿Por qué no coloco el in?
Ustedes dirán, pero ¿por qué no coloca el in si le sigue la palabra December, que es un mes? No coloco el in porque después de diciembre estoy especificando la fecha como tal, el día del mes. Por eso no coloco in, sino que coloco on. ¿Listo? Porque ya estoy hablando de una fecha, no solamente del mes. Si solamente dijera December, pues ahí sí sería in. Pero como estoy hablando que fue en diciembre 26, la fecha como tal, el día del mes, el día como tal en particular, ahí coloco on. Ahora, si yo dijera esta misma oración en inglés británico, entonces quedaría He was born on the 26th of December. Ese sería el inglés británico. Pero como lo estoy diciendo en inglés americano, coloco primero el mes y luego el día. Así se leería en inglés americano. Bueno, vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo voy a decir en inglés que la reunión será el miércoles 15. Yo diría, the meeting will be on Wednesday the 15th. Entonces, vemos que acá tengo the meeting, que es la reunión, will be será el miércoles. Acá, como estoy hablando también del día en particular, del día del mes en particular, entonces yo voy a colocar on antes de la fecha, ¿sí? Mire que acá además está el día de la semana, que es Wednesday, y luego el día en particular de 15th. Además hay una palabra que siempre va acompañada del on y es birthday, ¿sí? Cumpleaños. Por ejemplo, on her birthday, en su cumpleaños, ella, she, went out, salió for a meal, por una comida, on her birthday. Entonces vemos que el on lo voy a colocar antes de la frase que contenga birthday, cumpleaños. ¿Listo? Bueno, preciosura, si se quedan hasta el final de este video, les voy a dar un extra tip de la preposición on, que no tiene que ver ni con time ni con transportation, que es en qué otros contextos usamos el on. Eso se los voy a dar al final si se quedan en el video para que lo observen. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el at. El at lo vamos a usar para referirnos a las horas del reloj. En inglés sería clock time, ¿listo? Es decir, cuando decimos que algo ocurrió o ocurrirá a tal hora, ahí vamos a usar el at. Por ejemplo, si yo digo que yo siempre me despierto a las 3 de la mañana, yo diría I always wake up at 3 a.m. ¿Listo? Vemos que como estoy hablando en este caso de las 3 de la mañana, estoy hablando de esa hora como tal, antes de la hora voy a colocar el at. Otro ejemplo podría ser si yo digo que él empieza clases a las 6:30. En inglés sería He starts classes at 6:30 a.m. Aquí vemos que coloco el at antes de decir 6:30, 6:30 a.m. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de la hora en particular colocamos el at. En otros contextos en los que usamos la preposición at es cuando encontramos la palabra night o noon. Por ejemplo, I love going out at noon. Yo amo salir al mediodía. Como estoy diciendo al mediodía, que en inglés sería noon, aquí voy a utilizar el at. Ya si ustedes van a decir en la noche, dirían entonces I love going out at night. Yo amo salir en la noche. Hay otra palabra que también va acompañada del at. En este caso, moment. At the moment. En este momento, por ejemplo, si yo pregunto What are you doing at the moment? Esta pregunta quiere decir ¿qué estás haciendo en este momento? Como pueden observar, aquí está la palabra moment acompañada del artículo de the moment y aquí adelante coloco el at, es decir, va antes de the moment. Así que cuando utilicen esta frasecita the moment, la van a acompañar con el at. Bueno, ahora, nuestro otro contexto en donde usamos el at es para hablar de esos días festivos o días de fiesta, pero que no contienen la palabra day. Es decir, no puede estar acompañado ese día festivo de la palabra day como pasó aquí cuando decíamos Valentine's Day. Aquí Valentine's está acompañado de day y por eso utilizamos el on. En cambio aquí no podemos tener la palabra day para poder utilizar el at. Por ejemplo, cuando yo digo Christmas, cuando digo Easter, ¿sí? Ya que estos días pues son días festivos o días de fiesta. Ejemplo, si yo voy a decir que yo amo visitar a mi hermana en Navidad, yo diría I love visiting my sister at Christmas. Mire, yo amo visitar a mi hermana en Navidad. Por eso, antes de Christmas voy a colocar el at. ¿Listo? Y bueno, preciosuras, como lo prometido es deuda, yo les había dicho que si se quedaban hasta el final del video les iba a dar otros tipsitos de cuándo usar el on en contextos diferentes a los medios de transporte y al tiempo. En este caso, pues el on también lo podemos usar cuando nos referimos a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando yo digo en la televisión, en la internet, en las noticias, en la radio, yo diría on the TV, on the internet, on the news, on the radio.
Así que no lo olviden, cuando hablamos de estos medios de comunicación utilizamos el on. Perfecto, mis preciosuras. Entonces, ya acabamos de ver las diferencias entre el in, on y at respecto al tiempo, ¿sí? Estas preposiciones de tiempo, la diferencia entre las tres. Ahora, vamos a enfocarnos en el in y en el on. ¿Por qué? Porque hay personitas que no tienen claridad de cuándo usar el in o cuándo usar el on al referirse a los medios de transporte. Pero no se preocupen, muñecuras, que conmigo se van a quitar esa duda. Y vamos a empezar. ¿Con qué medios de transporte usamos el in? Sencillo. In a car, in a taxi, in a truck, in a limousine. Es decir, el in lo usamos con aquellos medios de transportes en los que no podemos caminar dentro de ellos, ¿sí? Ya que debemos estar sentados, como en este caso un carro, un taxi, una camioneta, un camión, una limusina, etc. Por otro lado, el on lo usamos con aquellos medios de transporte en los que sí podemos caminar dentro de ellos. Por ejemplo, on a train, que significa en un tren, on a plane, en un avión, on a boat, en un bote, on a ship, en un barco. También usamos el on para aquellos medios de transporte sobre los que nos sentamos para poder manejar. En este caso, on a bike, en una bicicleta, on a motorbike, en una motocicleta, on a horse, en un caballo, etc. Ahora, dependiendo del contexto al que ustedes se vayan a referir, pueden usar in, on o at en los medios de transporte. Es decir, si ustedes dicen que están sobre un carro, es decir, en la parte de arriba del carro, pues utilizarían on. Por ejemplo, I am on the car. Yo estoy sobre el carro. Por otro lado, si ustedes están en el interior, usarían la preposición in. I am in the car. Estoy dentro del carro. Ahora, si ustedes le quieren decir a la persona que están por el lugar en el que está el carro, dirían at. I am at the car. Oración que significaría estoy por donde está el carro. Y bueno, preciosuras, estas son las diferencias entre el in, on y at en términos de tiempo y de medios de transporte. Espero que hayan aprendido un montón. Por acá arribita les voy a dejar el otro video de las diferencias entre in, on y at. Y gracias por visualizar, por supuesto. Recuerde que le pueden ayudar mucho a este canal a crecer si le dan un like, si se suscriben. Y por supuesto, si comentan algún tema que ustedes quieran que les explique, con mucho gusto lo haré. Y nos vemos en la próxima ocasión. Besitos, no olviden compartirlo. Bye.